Listo. Bueno, muy buenas noches, profesor Percy y compañeros de la licenciatura. Por este medio les vamos a compartir la investigación que hicimos sobre el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Reino Unido de Gran Bretaña, cual tuvimos una gran curiosidad por saber y comprender qué llevaba este acuerdo. La presentación está a cargo de mi compañero Luis Carballo, mi compañera Crister y mi persona Luis Murillo. En primera instancia, hay que comprender que el acuerdo incorpora todas las decisiones contenidas en el ACU y que este garantiza realmente la continuidad de las condiciones preferenciales y de seguridad jurídica aplicables a los flujos de comercio bilateral entre Centroamérica y el Reino Unido, al replicar fundamentalmente los mismos derechos y obligaciones establecidos con el acuerdo de la Unión Europea, que estuvieron en vigor desde el 1 de octubre del 2013 al 31 de diciembre del 2020. Comenzando con esto, damos paso a mi compañero. Buenas noches, profesor y compañeros. Voy a hablarles lo que es el objetivo del tratado. El principal objetivo del tratado es conservar los vínculos entre las partes, en este caso entre el Reino Unido, Inglaterra y Centroamérica. También es conservar las condiciones preferenciales, así como también proporcionar una plataforma para una mayor liberación del comercio, o sea, tener más opciones a la hora de comercializar entre las partes. Que entre los miembros del acuerdo tenemos al Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Cabe rescatar que el acuerdo entró a regir o entró en vigor a partir del 1 de enero del 2021 bajo el nombre del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido. Okay, vamos a ver un poco también sobre la modificación y la denuncia del tratado, si se pueden hacer estas condiciones. Bueno, hay que entender que se parte de un principio de mutatis mutandis, el cual se refiere a que tanto el acuerdo como sus respectivas enmiendas serán aplicadas y adoptadas oficialmente en el momento en el que propiamente el Estado realice la modificación necesaria dentro del sistema jurídico nacional. Esto lo encontramos en el artículo 2. El artículo como tal se puede enmendar, estipulado en el apartado 5 del artículo 10, donde se menciona que cuando se genere una disposición se entenderá conforme al apartado 3, que estipula que las disposiciones serán aplicadas a fecha de que el acuerdo deje de aplicarse al Reino Unido o la última notificación por dichas partes que han completado sus procedimientos internos necesarios para este fin. Esto conforme al apartado 2, donde se indica que entrará en vigor la última fecha, la última modificación de las partes. En el artículo 10, en inciso 4, se menciona la posibilidad de poner fin al acuerdo y a sus disposiciones mediante notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 7, que estipula que esta se debe hacer frente a la Secretaría, el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA. El acuerdo no menciona como tal si se puede o no denunciar. Ahora doy paso a mi compañero Luis Carballo. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, para empezar, empezaremos con lo que es la nación más favorecida. Básicamente se va a mantener lo que es el principio de la nación más favorecida, lo cual significa que los bienes importados, una vez hayan cumplido con los requisitos del régimen aduanero y hayan ingresado al mercado interno, serán tratados de una manera no menos favorable que los productos nacionales similares en el mercado interno. Este tema de la nación más favorecida viene estipulado en lo que es la parte del acuerdo, en el artículo 230, en el tema de la propiedad intelectual, que básicamente nos dice que va a estar en conformidad con el artículo 3 y 4 el acuerdo de propiedad intelectual, y con sujeciones a las excepciones previstas en dichas disposiciones de cada parte se debe conceder a los nacionales de la otra parte. Entonces viene estipulado en dos secciones: la parte A, que es un trato no menos favorable que el que le otorga a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, y B, que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a los nacionales de cualquier otro país con respecto a la propiedad intelectual.
Luego, seguidamente, viene lo que es el tema del trato nacional. El trato nacional se va a mantener al igual que el principio de la nación más favorecida, que también va a ser a través de los bienes cuando hayan cumplido los requisitos del régimen aduanero y hayan ingresado al mercado interno. En este caso, el tema del trato nacional viene estipulado en lo que es en la sección C de las medidas no arancelarias, que está marcado en el artículo 85, y que este va a estar concedido el trato nacional de las mercancías en conformidad con el artículo 3 del GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas. Posterior a eso, va a venir lo que es la parte de la apertura. La apertura viene en lo que es el acceso a los mercados. Viene marcado en el artículo 170, en donde los sectores en que los sectores se contraigan compromisos de acceso a los mercados. Las limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sean de forma contingente numéricos, monopolios, proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas. También viene marcado en el artículo 70, que viene la creación de zonas libres de comercio en relación con el acuerdo de la OMC. Va a ser a través de la liberalización de comercio de servicios en conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General del Comercio de Servicios, para desarrollar de un clima que dé lugar a incrementar el flujo de inversiones y mejorar las condiciones de establecimiento entre las partes sobre las bases del principio de no discriminación y facilitación del comercio. Posterior también viene lo que es la sección de la competitividad. La competitividad la encontramos a través de las microempresas y pequeñas y medianas empresas, marcadas en el artículo 70, y básicamente es en donde las partes acuerdan promover la competitividad y la inserción en los mercados internacionales de las MIPIMES rurales y urbanas. Básicamente esto va a ser a través del fortalecimiento de los marcos institucionales locales y regionales para crear y que operen las MIPIMES, y también con ello apoyar a las MIPIMES para que puedan participar en los mercados de bienes y servicios a nivel local e internacional. Luego viene lo que es la sección de las transparencias. Las transparencias las encontramos en diferentes secciones de lo que es el artículo, por ejemplo, en el tema de las medidas de salvaguardia multilaterales, marcados en el artículo 102, aduanas y facilitación del comercio en el artículo 135. Vamos a mostrar transparencias en lo que es la parte de medidas sanitarias y fitosanitarias estipuladas en el artículo 151. Viene también transparencia en temas de servicios financieros, que viene marcado en el artículo 196, o bien el tema de la contratación pública en el artículo 223. Y por último, lo que se le dedica es el capítulo 4 en el tema del medio ambiente. Este viene marcado en el artículo 20, en donde se reconoce el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, tal como se estableció en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. Y básicamente este diálogo va a estar destinado a combatir la amenaza del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la protección y la gestión sostenible de los bosques, entre otros. Y por último, también lo que es la parte de la cooperación medioambiental, que va a venir marcada en el artículo 50 y 51, y en donde se va a velar la protección y la gestión sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas, donde se va a incluir bosques, los productos de pesca, la lucha contra la contaminación del agua y del mar, el aire y el suelo, entre otros. Ok, los productos entre los productos que nosotros comercializamos con el Reino Unido e Irlanda del Norte, bueno, en la parte de importaciones tendemos a importar lo que son vehículos, whisky, máquinas de moldear plástico, caucho, materiales eléctricos o productos químicos. Y en la parte de exportación, nosotros les exportamos lo que es banano, piña, alcohol elítico, azúcar, melones, yuca, café sin tostar, y ahora también exportamos dispositivos médicos. Como tal, si nos vamos a cuáles o qué tipo de normas se negociaron, vamos a hablar que es regulado en tres ámbitos principalmente: un diálogo político, cooperación y la creación de una zona de libre comercio, además de la continuidad de las condiciones de acceso preferencial que aplicaban el comercio entre Centroamérica y la Unión Europea. Si hablamos, por ejemplo, de temas de contingentes arancelarios, vamos a ver que dadas las diferencias geográficas y demográficas entre el Reino Unido y la Unión Europea, los volúmenes de contingentes difieren un poco entre ambas regiones. Sin embargo, no implica ninguna alteración de los volúmenes de tales contingentes. Más adelante les vamos a mostrar una gráfica pequeña de los que vienen aplicando, tanto para Costa Rica como algunas partes de Centroamérica. Cuando nos enfocamos, por ejemplo, en la parte de reglas de origen, vamos a encontrar que estas son establecidas exactamente igual a las de la Unión Europea. Por lo cual el origen de las mercancías se certificará
mediante la circulación de mercancías y la entidad encargada. En este caso, por ejemplo, en Costa Rica es emitida por Procomer. Si nos vamos a un otro espacio, que es el tema, por ejemplo, de exportaciones e importaciones, vamos a encontrar lo estipulado específicamente en la parte cuarto, en el acuerdo que se compone de 14 títulos y sus respectivos anexos. Dichos títulos se desarrollan en temas como disposiciones iniciales, comercio de mercancías, trato nacional, entre otras. En el capítulo 2 vemos también, por ejemplo, el tema de medidas antidoping, compensatorias, sus respectivas subdivisiones, donde vemos, por ejemplo, disposiciones generales, medidas de salvaguardia hacia la parte multilateral y hacia la parte bilateral. Dentro del acuerdo también nos vamos a encontrar en el capítulo 4 la estipulación de los obstáculos técnicos al comercio, que empieza desde el artículo 125 y lo abarca hasta 139, donde nos menciona algo muy importante, que es la creación de un subcomité de obstáculos técnicos al comercio para administrar este capítulo en específico. En el capítulo 5 nos encontramos a partir del artículo 140, la estipulación de medidas sanitarias y fitosanitarias, donde nos habla de verificaciones, medidas ligadas a la salud, animal, vegetal, equivalencias, transparencias, trato especial, entre otras. Y en el título 10 vamos a encontrar una solución de controversias que se establecen cuáles son las medidas, cuáles son los derechos y deberes de las correspondientes partes para la solución como tal de controversias. En este gráfico es el que le mencionábamos del tema de contingentes arancelarios y vemos, por ejemplo, en la primera gráfica menciona unos específicos para Costa Rica, en este caso podemos ver otros específicos para el Reino Unido, perdón, para Centroamérica como tal, vemos una gran gama que han sabido distribuir, pero que de igual manera generan un acuerdo entre las ambas partes. Por lo tal, también la situación comercial es algo muy importante de notar en el tema del acuerdo. En el 2018, en términos de exportación e importación, se estipuló que rondaban los 1.000 millones de libras. Hay que entender también la importancia para el mercado costarricense, donde más del 9% de las exportaciones tenían como destino el Reino Unido y bueno, la Unión Europea y el Reino Unido, ¿verdad? Entendiendo que el Reino Unido es el segundo socio comercial de mayor importancia en la Unión Europea para Costa Rica, en donde entre ambas partes había un comercio de 326 millones para el año 2018. Entre el Reino Unido y los demás países de Centroamérica, hay alrededor de 1.255.4 millones de dólares en 2018, con una balanza comercial favorable a los países de Centroamérica. Además, el acuerdo estipula, por supuesto, toma en cuenta que se continuarán beneficiando los países de los precios bajos en productos importados desde los países centroamericanos que son parte del acuerdo. Y los países centroamericanos seguirán disfrutando de los aranceles bajos de productos que provienen del Reino Unido. Como última parte, le vamos a dar tema a las excepciones. Bueno, el tema de las excepciones vienen marcadas en lo que es el artículo 203 y básicamente es que sin perjuicio de que las medidas no se apliquen de manera que se constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre las partes en que prevalezcan condiciones similares a una restricción encubierta al establecimiento o suministro de servicios transfronterizos. Y es por eso que se enmarca una serie de listas en la cual básicamente vienen como excepciones la protección a la seguridad pública o a la moral pública, protección a la vida y la salud humana, animal o vegetal, protección de tesoros nacionales de valor artístico, histórico, arqueológico, lograr la observancia de las leyes o regulaciones que no sean incompatibles con las disposiciones del presente acuerdo, y la prevención de prácticas que induzcan a errores y prácticas fraudulentas. Básicamente, estas son las listas de excepciones que nos presenta lo que es el artículo 202 y el marco de las excepciones. Como tal, el Brexit es como tal, el Brexit marca un gran hito en la historia de las relaciones internacionales y, por supuesto, en las relaciones comerciales entre los bloques. Y en este caso, genera una gran importancia para Centroamérica. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado y que hayan comprendido la mayor cantidad de cosas posibles. Muchísimas gracias.